La notificación apareció en la pantalla del celular durante el postre. Alerta de bloqueo judicial. Una colanto sontaliatiete. Roberto se quedó helado. A su lado, Valeria reía con los invitados contando sobre su último fin de semana en Cancún. Al final de la mesa, don Roberto Hernández, su padre de 72 años, ya se había ido. 30 minutos antes, después de ser llamado carga ambulante, el viejo había hecho algo que Roberto hijo no comprendería hasta que el abogado llamara a las 8 de la mañana del día siguiente. La guerra había comenzado, pero el hijo ingrato aún no sabía que ya había perdido. Pero antes de contarles cómo esta cena de cumpleaños se convirtió en una pesadilla, déjenme decirles lo que decía ese mensaje que don Roberto envió bajo la mesa, porque esas 5 palabras lo cambiaron todo. Si quieren saber cómo un viejo trabajador de 72 años logró poner de rodillas a su hijo millonario en menos de 3 minutos, suscríbanse a los consejos del abuelo ahora mismo, porque esta historia de venganza silenciosa les va a helar la sangre. Don Roberto Hernández nunca olvidó el sabor amargo de aquella noche. No era el tequila barato que le habían servido. Era el sabor de la traición saliendo de la boca de su propio hijo. La mesa estaba llena. 12 personas que don Roberto no conocía, amigos de Carlos y Valeria. Todos bien vestidos, hablando fuerte, riendo de esa manera forzada de la gente que bebe demasiado y simula intimidad. Don Roberto estaba sentado al final, vistiendo su camisa de lino, la más bonita que tenía, sosteniendo un vaso de agua, porque su estómago ya no soportaba el alcohol, desde que empezó a tomar medicamentos para la presión. Carlos celebraba sus 40, el muchacho que había criado solo después de la muerte de Rosa. El hombre al que había vestido, alimentado, educado con cada peso que pudo ahorrar trabajando como maestro mecánico. Don Roberto había llegado a ese departamento lujoso de Polanco con un regalo simple envuelto en papel de estraza. El reloj de bolsillo de su padre, plata antigua con las iniciales grabadas, una herencia familiar, algo que valía más que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Valeria había abierto la puerta. Ni siquiera lo miró a los ojos, solo esa sonrisa apretada que siempre hacía al verlo, como si fuera una mancha en la pared blanca e inmaculada de su vida perfecta. Buenas noches, don Roberto. Pase. Los demás ya están en la sala. Don Roberto nunca lo llamó suegro, mucho menos papá. Don Roberto entró. El pertemeto olía a perfume caro y velas importadas. Todo ahí gritaba dinero. El piso de madera fina, los cuadros enormes en la pared, los sillones de piel que parecían nunca haber sido usados. Don Roberto se sintió pequeño, fuera de lugar, como un intruso en la fiesta de su propio hijo. Durante la cena fue prácticamente invisible. Hablaron de viajes a Cancún, de autos eléctricos, de inversiones en criptomoneda. Don Roberto sonreía educadamente. Comía despacio. Trataba de no hacer ruido con los cubiertos, como si su presencia fuera una molestia. Y entonces Valeria comenzó. «¿Saben, gente? Hay personas que simplemente no entienden su lugar en la vida». Lo dijo mirándolo discretamente pero directamente. Se quedan dependiendo de otros en lugar de valerse por sí mismos. Algunas personas rieron suavemente. Carlos bebía vino tinto. No dijo nada. Don Roberto sintió que el corazón se le apretaba, pero respiró profundo. No iba a darle esa satisfacción, y entonces vino el golpe. Carlos, ya en su tercera copa, con los ojos vidriosos y esa sonrisa torcida de alguien que ha perdido el filtro, miró a don Roberto y soltó delante de todos. «Papá, francamente, nada más sirves para gastar dinero». El ruido de la mesa se detuvo por un segundo. Luego regresó con risas nerviosas. Carlos continuó. «Desde que murió mamá, puras cuentas, puros problemas. Ya nos cansamos de financiar tus cosas». ¿Financiar sus cosas? Don Roberto sintió algo romperse dentro de él. No era solo su corazón, era algo más profundo. Era la imagen que tenía de su hijo, del niño que había jurado proteger, del hombre que pensó que sería diferente. La mesa continuó. Alguien cambió de tema. Valeria sirvió el postre,
un tiramisú importado que costaba más que la cuenta de luz de don Roberto. Y todos volvieron a reír, a hablar como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Don Roberto miró a su alrededor, vio a esos extraños, ese lujo frío, ese hijo que ya no reconocía, y tomó una decisión con las manos temblorosas, no de miedo sino de una rabia helada que sube lentamente. Don Roberto tomó su celular bajo la mesa. Abrió los mensajes, encontró el contacto del licenciado Ramírez, el abogado que lo había aconsejado 3 días antes. Escribió una sola línea: puede iniciar la acción de inmediato. Enviar. Don Roberto se quedó sentado. Terminó su agua, tomó su servilleta y se limpió la boca con calma. Nadie se dio cuenta. Era invisible. ¿Recuerdan? La mesa siguió riendo. Valeria contaba una historia sobre una bolsa que había comprado en Masaryk. Carlos volvía a llenar su copa, hasta que su celular vibró sobre su plato. Miró la pantalla y el color desapareció de su rostro. Don Roberto se levantó, tomó su bolsa. Miró a su hijo, ese hombre de 40 años que ya no conocía, y dijo con la voz más firme que pudo encontrar: Carlos, gracias por la cena. Espero que te haya gustado el reloj. Perteneció a tu abuelo, pero tal vez ya no te interesen ese tipo de cosas. Don Roberto salió al pasillo. Todavía escuchó a Valeria susurrar: ¡qué drama, Dios mío! Don Roberto sonrió por primera vez en meses, porque no era él quien estaba haciendo drama. Era el hombre que acababa de recuperar su dignidad. Pero lo que don Roberto aún no sabía es que en los minutos siguientes, el teléfono de Carlos iba a explotar de notificaciones, y lo que estaba escrito en esa pantalla iba a cambiar absolutamente todo. Si quieren saber qué decía ese mensaje del banco que lo cambió todo, suscríbanse al canal ahora mismo, porque esta historia apenas comienza y lo que va a seguir les va a cortar la respiración. Pero antes de contarles qué pasó después de esa cena maldita, necesitan entender quién era don Roberto realmente. ¿Y qué había hecho para que ese hijo pudiera estar sentado en esa mesa humillando a su propio padre? Déjenme contarles quién era en realidad. No el viejo que solo sirve para gastar dinero, sino el hombre que construyó a un hombre desde la nada. Don Roberto Hernández tenía 72 años, manos callosas de haber reparado tantos motores, una espalda adolorida de haber cargado tantas herramientas pesadas, y un corazón que debería haber dejado de latir hace mucho. Pero se obstinaba en seguir. Había sido maestro mecánico en talleres durante 40 años. No era un trabajo glamuroso. Don Roberto se levantaba a las 5 de la mañana, tomaba 2 peceros llenos y pasaba todo el día de pie en el calor insoportable de esos talleres preparando motores, reparando transmisiones, manchándose de aceite hasta las manos. Su uniforme siempre olía a gasolina. Sus uñas nunca estaban completamente limpias, sin importar cuánto las tallara. Pero era honesto, era digno, y pagaba las cuentas. Cuando don Roberto conoció a Rosa, él tenía 24 años y ella 22. Ella era enfermera, trabajaba en hospitales, tenía esa sonrisa dulce que lo derretía. Se casaron en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. La fiesta fue en la casa de la madre de Roberto, con botanas que él mismo había preparado y cerveza barata. 3 años después, nació Carlos. Y Dios mío, cómo amó Roberto a ese niño. Era pequeño, tenía muchos cólicos, lloraba toda la noche. Pero cuando miraba a Roberto con sus ojitos oscuros, Roberto sentía que haría cualquier cosa por él. Cualquier cosa. Y fue exactamente eso lo que hizo. Carlos tenía 9 años cuando a Rosa le diagnosticaron cáncer de mama. Don Roberto todavía recordaba el día en que el doctor los llamó a esa salita fría del hospital público. Recordaba el olor a alcohol y desinfectante. Recordaba haber sostenido la mano de su esposa y haberla sentido temblar. Etapa avanzada, había dicho el doctor como si hablara del clima. Rosa vivió 2 años más. 2 años de quimioterapia, de hospitalizaciones, de ver a esa mujer fuerte consumirse frente a él. Ya no podía trabajar.
Don Roberto se convirtió en la única fuente de ingreso del hogar. ¿Saben lo que es sostener a una familia entera con el salario de un mecánico de taller? Es hacer milagros con frijoles y arroz. Es usar la misma ropa durante años. Es no comprar nada para uno mismo porque cada peso cuenta. Pero Carlos tenía que estudiar. Quería ser ingeniero. Y Roberto iba a hacer que eso sucediera aunque lo matara. Cuando llegó el momento de la preparatoria privada, don Roberto no tenía dinero, no tenía ahorros, no tenía nada más que un par de aretes de oro que su abuela le había dejado. Oro antiguo portugués con pequeñas perlas. Los guardaba en una cajita de madera y solo los usaba en ocasiones especiales. Don Roberto los llevó a la joyería del señor Gerardo, ahí en la calle del mercado. Los pesó, los miró con ese lente de joyero y le ofreció a Roberto. «Es poco por el valor sentimental, don Roberto», había dicho con lástima. Roberto sonrió. «El valor sentimental es ver a mi hijo graduarse». Los vendió. Carlos pasó el examen de ingreso al Tecnológico de Monterrey. Campus Ciudad de México. Escuela de Ingeniería Privada. Colegiatura en ese entonces, 40,000 pesos por semestre. El salario de Roberto, 21,000 pesos mensuales. Don Roberto hizo los cálculos. No funcionaba. Entonces comenzó a hacer trabajos de plomería los sábados. Casas de señoras ricas en las lomas que pagaban 8. Roberto salía del taller el viernes por la tarde. Tomaba el pecero lleno. Llegaba a casa como a las 8 de la noche. Y el sábado a las 7 de la mañana, ya estaba con una llave inglesa en la mano, arreglando tuberías de gente que nunca había lavado un plato en su vida. El domingo, Roberto lo pasaba acostado en el sofá, porque sus piernas ya no aguantaban. Eso duró 5 años. 5 años pagando esa escuela peso por peso, 5 años sin comprar ropa nueva, sin ir a cortarse el pelo, sin comer en restaurantes. Roberto vivía de tuppers recalentados y café negro. Rosa murió el tercer año de los estudios de Carlos. Fue rápido al final. Una semana todavía hablaba con Roberto. La siguiente ya no despertaba. Don Roberto enterró a su esposa con dinero que le prestó su hermano Javier y siguió pagando la escuela. Cuando Carlos se graduó, consiguió un buen trabajo en una constructora. 2 años después, vino a hablar con don Roberto sobre una chica que había conocido. Valeria, es abogada, hija de un empresario de bienes raíces. Es diferente, papá, había dicho Carlos con ese brillo en los ojos. Diferente, lo era realmente. Desde el inicio de la relación, Carlos comenzó a cambiar. Empezó a avergonzarse de la casa sencilla donde había crecido. Dejó de visitar a don Roberto los domingos. Cuando Roberto llamaba, Carlos contestaba cada vez más brevemente. «Estoy ocupado, papá. Hablamos después», pero lo peor aún estaba por venir. Cuando decidieron casarse, Carlos le pidió ayuda a don Roberto. Necesitaban un enganche para un departamento. «Un buen lugar, papá, para empezar nuestra vida decentemente». Don Roberto tenía la casa. La misma casa donde Rosa y él habían vivido durante 28 años. No era grande, no era lujosa, pero era suya. Era el único patrimonio que tenía en el mundo. Don Roberto la vendió por 90,000 pesos. Le dio 60,000 a su hijo. «Es para que empieces bien, mijo», había dicho don Roberto entregándole el cheque. Carlos lo había abrazado. «Gracias, papá. Te lo voy a regresar. Puedes estar seguro». Nunca se lo regresó. Don Roberto se fue a vivir a un departamento de una recámara en Nesa. Renta 5,800 pesos al mes. Llovía adentro cuando había tormentas. El baño tenía moho, pero era lo que don Roberto podía pagar con su pensión de 12,000 pesos. Y Carlos había comprado un departamento en Polanco. 3 recámaras, balcón, 2 lugares de estacionamiento. Don Roberto fue a visitarlo una sola vez. Valeria ni siquiera le ofreció un café. Pero don Roberto aún no había comprendido la magnitud de la ingratitud. Todavía pensaba que era solo una fase, que su hijo volvería a ser el que conocía. Hasta que 3 meses antes de esa cena, don Roberto descubrió algo que le heló la sangre. La verdad comenzó a derrumbarse un martes común de marzo. Don Roberto regresaba de la farmacia cargando una bolsita con sus medicamentos del mes.
losartán para la presión, atorvastatina para el colesterol y un antiácido porque su estómago ardía todo el tiempo por el estrés. Había gastado 80 pesos. Más de la mitad había salido de su bolsillo porque el nuevo medicamento para la presión no estaba disponible en el centro de salud. Don Roberto se sentó en la parada del camión a descansar. Las piernas le dolían, artrosis en la rodilla izquierda. El doctor le había dicho que necesitaba terapia física, pero cada sesión costaba 50 y 50 pesos. Imposible. Ahí fue cuando la señora Irene se sentó a su lado. Trabajaba como intendente en un edificio de oficinas en Reforma. Se conocían de la iglesia. Don Roberto, qué coincidencia encontrarlo aquí. Hablaron de banalidades. El clima, los precios en el súper, la violencia en la ciudad. Y entonces ella soltó, sin ninguna maldad. Ayer vi a su hijo y a su esposa saliendo del edificio donde trabajo. ¡Qué mujer tan bonita! ¡Dios mío! Y elegante. Traía una bolsa hermosa, parecía de esas de las revistas. El corazón de don Roberto se apretó. ¿Trabajan ahí? Ah, no sé si trabajan ahí, pero salían del Pujol, ese restaurante elegante en Polanco. ¿Sabe cuánto cuesta comer ahí? Mi hija fue una vez y pagó unos 200 pesos por un platillo, un solo platillo. Don Roberto sonrió amarillo, unos 200 pesos por un platillo. Don Roberto almorzaba con 30 pesos de tacos. Qué bien que les vaya bien, ¿no? Su hijo salió exitoso en la vida. Debe estar orgulloso, orgulloso. Don Roberto llegó a casa e hizo lo que no debería haber hecho. Abrió Instagram. Había creado una cuenta meses atrás solo para poder ver las fotos que Carlos publicaba. Carlos no lo seguía de vuelta. Valeria tenía perfil privado, pero el de Carlos era público. Don Roberto comenzó a deslizar la pantalla, y cada foto era una puñalada. Valeria frente a una tienda Louis Vuitton, sosteniendo bolsas. Leyenda, regalo para mí misma porque me lo merezco. Carlos en un restaurante japonés caro con esas bandejas de sushi que parecen obras de arte. Leyenda, viernes bendecido. Los dos en una playa de Cancún, en un camastro frente al mar azul cristalino. Valeria en bikini rojo, él sin playera, cócteles coloridos en la mano. Leyenda, recargando energías en el paraíso. Cancún, habían ido a Cancún. Don Roberto siguió deslizando. Foto de un auto nuevo en el estacionamiento, un BMW gris plata reluciente. Llegó el nuevo miembro de la familia, fotos de restaurantes caros, vinos importados, hoteles 5 estrellas, ropa de marca. Y mientras tanto, 3 semanas antes, don Roberto había llamado a Carlos para pedirle prestados 2,000 pesos para comprar sus medicamentos porque su pensión se había retrasado. Papá, está difícil este mes, déjame ver si puedo la próxima semana. Nunca pudo. Don Roberto pagó los medicamentos con el dinero que había ahorrado para comprar una cobija nueva. La suya estaba rota. Don Roberto pasó todo el invierno, temblando de frío, bajo una cobija agujereada, porque su hijo no tenía 2,000 pesos para prestarle, pero tenía dinero para un BMW. Don Roberto siguió investigando como un loco, lo admitía, pero necesitaba entender. Descubrió que ya no vivían en el departamento que habían comprado con su dinero, ese lo habían rentado. Ahora vivían en un penthouse en Polanco. Don Roberto buscó la dirección en Google. Los penthouses ahí costaban desde 15 millones de pesos. 15 millones de pesos, y don Roberto pagaba 5,800 por un departamento donde llovía adentro. Pero lo peor absoluto, aún estaba por venir. Fue Paulina quien se lo dijo a don Roberto. La misma que trabajaba en el edificio de Valeria, llamó a don Roberto un jueves por la noche. Don Roberto, debo decirle algo. No sé si esté bien, pero usted debe saberlo. El estómago de don Roberto se revolvió. Hoy estaba limpiando la sala de juntas y escuché a Valeria hablando con unas amigas abogadas. Hablaba de usted. Silencio pesado. ¿Qué dijeron, Paulina? Valeria se reía. Decía que usted llamaba como un desesperado pidiendo ayuda, que era muy pesado tener un suegro sin estructura financiera, que la gente de su generación no sabía ahorrar y que ahora los hijos tenían que pagar los platos rotos.
Cada palabra era una bala. ¿Y sabe qué dijo al final? Silencio. Gracias a Dios convencí a Carlos de cortar el cordón umbilical. Si hubiera sido por él, todavía le estaría pagando una pensión. Don Roberto colgó. Ni siquiera pudo agradecer a Paulina. Se sentó en el piso de la cocina y lloró. Lloró todo lo que había contenido durante meses, años tal vez. Cordón umbilical. Como si fuera un peso muerto colgado de su vida, como si no hubiera vendido su casa para hacer el enganche de su departamento, como si no hubiera trabajado 40 años hasta que su cuerpo se rindiera, como si no hubiera criado a ese hombre solo, con manos callosas y el corazón roto. Esa noche, don Roberto apenas durmió. Se quedó mirando el techo agrietado de su departamento, escuchando las ratas correr en el falso plafón, y pensó, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo iba a aceptar ser tratado como basura? ¿Hasta cuándo iba a fingir que todo estaba bien? ¿Hasta cuándo iba a permitir que su propio hijo lo humillara? Ahí, en ese piso frío, en ese amanecer silencioso, algo en don Roberto murió. No era el amor. El amor de un padre no muere, es terco, insiste incluso cuando no debería. Lo que murió fue el miedo de perderlo, porque siendo honestos, don Roberto ya lo había perdido hace mucho tiempo, y en lugar de ese miedo nació otra cosa, una certeza fría, calculada, determinada. Si su hijo había olvidado lo que don Roberto había hecho por él, don Roberto iba a recordárselo, de la peor manera. Y fue exactamente esa semana cuando algo pasó, algo que empujó a don Roberto al límite, la gota que derramó el vaso. Y ahí fue cuando don Roberto decidió, ya basta. ¿Quieren saber qué pasó después? Escriban en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Dejen su like para apoyar estas historias de gente que encontró su fuerza y suscríbanse a los consejos del abuelo para seguir historias reales de superación y dignidad, porque ninguno de nosotros debería aceptar ser tratado como menos de lo que merecemos. La tubería estalló un lunes por la mañana, 6:30. Don Roberto todavía dormía cuando escuchó el ruido del agua brotando. Se levantó asustado, pisando un piso empapado. El agua venía de dentro de la pared del baño, brotando por una grieta que don Roberto no sabía que existía. En 5 minutos, la mitad del departamento estaba inundado. Don Roberto había intentado cerrar la llave de paso él solo, pero su mano temblaba tanto que no podía. Llamó al administrador del edificio, un hombre de mal humor que siempre lo miraba con flojera. El tipo cerró la llave refunfuñando. Va a tener que romper la pared, cambiar toda la tubería, va a costar unos 22,000, 25,000 pesos. Don Roberto sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. 22,000 pesos. Sí, y tiene que ser rápido. Si dejamos esto todo se va a podrir. Mojo, filtraciones, puede hasta comprometer la estructura. Se fue. Don Roberto se quedó ahí, mirando su departamento destruido. El agua había mojado su colchón, su ropa, las pocas cosas que tenía. El olor a moho ya comenzaba a esparcirse. Don Roberto llamó a Carlos, 8:15 de la mañana. Sonó 6 veces. Nadie contestó. Don Roberto envió un mensaje. «Hijo, necesito hablarte, es urgente». Carlos respondió 3 horas después. «Estoy en junta, papá. Te llamo más tarde». No llamó. Al día siguiente, don Roberto logró hablar con él por teléfono. Carlos ni siquiera preguntó si estaba bien. «Bueno, papá, ¿qué pasó? Habla rápido, voy saliendo a una comida». Don Roberto explicó todo. El agua, la tubería, los daños, los 22,000 pesos que el plomero pedía para arreglar. Silencio del otro lado. Luego un suspiro. Ese tipo de suspiro que lleva irritación, impaciencia. «Papá, no puedo seguir resolviendo estas cosas. No tienes ahorros. ¿No apartaste nada para estas emergencias? Yo tengo mis cuentas, mis responsabilidades. No puedo financiar todo». Financiar. Esa palabra otra vez. «Carlos, no estoy pidiendo regalado. Es un préstamo. Te lo regreso». Otro suspiro. «Papá, está difícil, muy difícil. Acabamos de comprar el coche. Hay las mensualidades, los gastos del condominio, 1000 cosas. Valeria me tiene vigilado por el presupuesto. No puedo estar sacando dinero de todos lados». Don Roberto se quedó callado. No podía hablar. La garganta se le cerró. Carlos continuó.
Y ahí vino el golpe final. Francamente, papá, ya tienes 72 años. ¿No deberías haber planeado mejor? ¿Ahorrado dinero? No sé. Uno no puede depender de los hijos para todo. La vida es así. Cada quien debe valerse por sí mismo. Cada palabra era una bofetada. Tengo que colgar. Hablamos mejor después. Trata de arreglar eso con la gente del edificio. Que te hagan un plan de pagos. No sé, ellos. Colgó. Don Roberto se quedó sosteniendo el teléfono, mirando la pantalla negra. Y algo dentro de él se rompió definitivamente. Ya no era tristeza, era rabia. Una rabia sorda profunda que quema por dentro pero no hace ruido. Cada quien debe valerse por sí mismo. Ese era el hijo que había criado, ese era el hombre que había vestido, alimentado, educado, que había cargado en brazos cuando tenía fiebre, para quien se había desvelado en las madrugadas haciendo biberones, por quien había pagado la escuela, el coche, el departamento, y ahora don Roberto debía valerse por sí mismo. Don Roberto fue al banco esa tarde. Pidió un préstamo personal de 25,000 pesos. Tasa de interés 9,5% anual. Iba a tardar año y medio en pagar. Con los intereses se convertiría en casi 35,000 pesos. Don Roberto firmó los papeles con la mano temblorosa. Regresó a casa. El plomero vino al día siguiente. Rompió la pared, cambió la tubería, dejó todo sucio con polvo y escombros. Cobró 22,000 pesos en efectivo. Don Roberto pagó. Le quedaban 3,000 pesos para pasar el resto del mes. Esa noche, sentado en el piso de la cocina, comiendo arroz con un huevo porque no tenía dinero para otra cosa, don Roberto tomó una decisión. Se levantó, fue al viejo armario que tenía en la recámara. Abrió el cajón de abajo donde guardaba documentos viejos. Buscó debajo de los certificados, las facturas pagadas, los papeles amarillentos, y encontró una carpeta café gruesa con un sello de notario. Adentro, un documento que había olvidado que existía, escritura pública de donación con cláusula de revocación por ingratitud. Su esposa Rosa había insistido en que hiciera eso cuando le dio el dinero a Carlos. En aquel entonces, don Roberto había encontrado eso exagerado, casi ofensivo. El amor no necesita esto, es nuestro hijo, él nunca haría. Pero Rosa, ya enferma, viendo ya el final acercarse, lo había mirado con sus ojos hundidos y había dicho: Roberto, protege tu futuro, yo no voy a estar aquí para defenderte, así que ponlo en papel, confía, pero documenta. Don Roberto había llorado, le había parecido cruel pensar que su hijo pudiera ser un ingrato, pero lo hizo porque Rosa lo pidió, porque ella insistió. Porque en el fondo ella sabía lo que don Roberto se negaba a admitir. Don Roberto leyó todo el documento, cada línea, cada cláusula, todo estaba ahí, registrado, legal, válido. En caso de ingratitud grave, abandono material o moral, falta de respeto u ofensa a la dignidad del donante, la presente donación podrá ser revocada judicialmente, debiendo el donatario restituir el valor actualizado o su equivalente en bienes. Ingratitud grave, abandono moral, falta de respeto. Su hijo había hecho todo eso. Y más, don Roberto tomó su celular, buscó en Google, abogado revocación donación Ciudad de México. Aparecieron varios. Eligió uno con buenas evaluaciones y envió un mensaje por WhatsApp. Al día siguiente, don Roberto estaba en su oficina, licenciado Ramírez Morales, cincuentón, cabello canoso, mirada seria pero amable. Don Roberto contó todo, cada humillación, cada desprecio, cada promesa rota. El abogado escuchó en silencio. Tomó el documento, lo analizó. Don Roberto, usted tiene un caso muy sólido. Este documento está blindado, la ley está de su lado. Don Roberto sintió algo despertar en él. No era venganza, era justicia. ¿Cuánto tarda? Depende, pero con estas pruebas, con testigos, puede ir rápido, 3, 4 meses. Y si no quiere pagar, embargo de bienes, bloqueo de cuentas, la justicia obliga. Don Roberto sonrió por primera vez en varias semanas. Entonces vamos, ¿está seguro? Es su hijo. ¿No quiere intentar hablar antes?
Don Roberto lo miró y dijo con una firmeza que ni siquiera sabía que tenía: «Intenté durante 4 años. Ahora le toca a la justicia intentar». 3 días después, don Roberto recibió la invitación para el cumpleaños de Carlos, una cena en su casa, con amigos. Don Roberto miró la invitación, miró el documento en su armario y supo exactamente qué hacer. Iría a esa cena, iría con su regalo simple y su corazón roto, pero esta vez no saldría como el pobrecito, saldría como el hombre que finalmente había aprendido a respetarse a sí mismo. El acta estaba ahí frente a él, sobre la mesa de la cocina, papel membretado, firma certificada por el notario, testigos registrados en el libro. Don Roberto tomó su taza de café recalentado. Nunca tiraba el café, siempre lo recalentaba, y releyó cada palabra de ese documento por enésima vez. La fecha le saltó a la cara: 18 de septiembre de 2007 años atrás. Don Roberto recordaba ese día como si fuera ayer. Rosa estaba hospitalizada. Había tenido una crisis grave la noche anterior. Los doctores habían dicho que era cuestión de semanas, pero ella había insistido en salir del hospital unas horas. «Tengo que arreglar algo importante», había dicho. Fueron directamente al notario. Don Roberto de un lado, sosteniéndola, prácticamente manteniéndola de pie. Ella estaba delgada, amarillenta, respiraba con dificultad, pero estaba determinada. El notario, un señor de lentes gruesos llamado licenciado Valdemar, había leído el documento en voz alta en esa salita que olía a papel viejo y café. Donación de 650,000 pesos al hijo Carlos Roberto Hernández, con cláusula de revocación en caso de ingratitud, abandono material o moral, ofensa a la dignidad del donante. Don Roberto había mirado a Rosa. «Mi amor, no es necesario, es nuestro hijo». Ella había apretado su mano, esa mano fría, delgada, llena de moretones de las agujas del hospital. «Roberto, yo voy a morir, tal vez en 1 semana, tal vez en 2, pero tú te vas a quedar, y necesito saber que estás protegido». Pero él nunca haría. La voz de Rosa había salido firme, aunque estaba ronca. «La gente cambia, especialmente cuando se casa. Vi cómo esa muchacha te mira, vi, y no me gustó. Así que haz esto por mí, firma este papel aunque nunca necesites usarlo». Don Roberto había firmado llorando. Pensó que era cruel, desconfianza, una ofensa a su hijo. Rosa murió 11 días después, y ahora, 7 años y medio después, don Roberto estaba ahí sosteniendo ese papel como si fuera oro, porque era oro. Era su dignidad impresa en tinta negra. El licenciado Ramírez le había explicado todo en detalle en esa primera consulta. «Don Roberto, este tipo de cláusula existe exactamente para esto, proteger a los donantes contra hijos ingratos. La ley mexicana permite la revocación cuando hay ingratitud grave. ¿Pero qué se considera ingratitud grave? Injuria, abandono, negativa de asistencia cuando el padre la necesita. Todo lo que me contó califica perfectamente». El abogado tomó una libreta y comenzó a anotar. «Vamos a necesitar pruebas, mensajes donde le negó ayuda, testigos de las humillaciones, estados de cuenta bancarios mostrando que usted vive con menos de 15,000 pesos al mes, mientras él tiene un patrimonio de casi 20 millones, certificados médicos probando su estado emocional. Tengo mensajes. Perfecto. Guarde todo. No borre nada, ni las respuestas frías ni los visto. Todo sirve». Don Roberto pasó los 3 días siguientes reuniendo pruebas como si su vida dependiera de ello, porque dependía. Hizo capturas de pantalla de todos los mensajes donde había pedido ayuda y fue ignorado. Había docenas. «Hijo, ¿me puedes prestar 1,000 pesos? La cuenta de luz vino alta», sin respuesta. «Carlos, se me acabaron los medicamentos. ¿Me puedes ayudar?» Visto, ignorado. Don Roberto tomó sus estados de cuenta de los últimos 2 años, 12,000 pesos de pensión entrando, renta, luz, agua, medicamentos saliendo, saldo final al terminar el mes, a veces 0, a veces negativo. Llamó a Paulina, la que trabajaba en el edificio de Valeria. Le preguntó si aceptaba ser testigo. Ella dudó. Tenía miedo de perder su trabajo. Pero cuando don Roberto le explicó todo, aceptó.
Don Roberto, lo que le hacen es inhumano. Voy a testificar. Sí. Don Roberto buscó a la señora Irene, la que le había contado del restaurante caro. Ella también aceptó. Reunió los recibos del préstamo que había sacado para arreglar la tubería, 25,000 pesos a una tasa abusiva. Mientras su hijo viajaba a Cancún, el licenciado Ramírez revisó todo y armó un expediente gordo de 50 páginas con anexos, pruebas, fotos, estados de cuenta, todo. Don Roberto, este juicio está prácticamente ganado, pero hay algo que debo preguntarle. ¿Qué? ¿Está seguro de querer llegar hasta el final? Porque cuando presentemos esta demanda, no habrá vuelta atrás. Habrá bloqueo de bienes, embargo, vergüenza pública. Su hijo se va a encontrar contra la pared. Y tal vez nunca perdone. Don Roberto se quedó callado. Miró por la ventana sucia de su departamento. Vio la lluvia comenzar a caer. Pensó en todo. En cada pañal que cambió. En cada noche en vela cuando Carlos tenía fiebre. En cada peso gastado para él. Y luego pensó en la expresión del rostro de Carlos en la cena de la semana pasada, cuando don Roberto pidió ayuda y Carlos suspiró como si don Roberto fuera una carga. Don Roberto miró al licenciado Ramírez. El perdón, ya me perdió hace mucho, cuando decidió que yo era un estorbo. Así que vamos, de acuerdo, voy a necesitar que me diga cuándo quiere que presente la demanda. Puede ser hoy, puede ser en una semana, usted decide. Déjelo listo, yo le aviso cuándo es el momento correcto. Don Roberto regresó a casa, guardó todos los documentos en una carpeta nueva, la escondió en el armario bajo la ropa de invierno. 2 días después, llegó la invitación por WhatsApp. Valeria había creado un grupo, cumpleaños Carlos 40 años. El mensaje era formal, frío, cena el 10 de mayo, sábado 8 p.m. en nuestra casa, vestimenta elegante, elegante. Don Roberto ni siquiera sabía qué era eso. Miró en el armario. Tenía 3 camisas de tela decente. Eligió la de lino beige que había comprado en una tienda de segunda mano hace 3 años. Era la más presentable. Fue donde el señor Leonor, el zapatero, y le pidió que lustrara sus zapatos negros, los únicos de tacón que tenía. Estaban viejos, gastados, pero después del lustrado quedaron decentes. Don Roberto tomó el reloj de bolsillo de su padre. Estaba guardado en una cajita de terciopelo rojo en el cajón. Plata antigua, pesado, con las iniciales JPF grabadas. Juan Pedro Fernández, su padre, murió cuando Roberto tenía 20. Ese reloj era todo lo que quedaba de él. Valía poco en dinero, pero valía todo en memoria. Don Roberto lo envolvió cuidadosamente en papel de estraza. Pegó un listón dorado simple. Escribió en una tarjeta: para mi hijo, con el amor que no cambia aunque todo lo demás cambie. Papá. La semana antes de la cena fue extraña. Don Roberto dormía mal. Se despertaba a medianoche con el corazón acelerado. Parte de él todavía dudaba. Todavía pensaba que tal vez exageraba, que tal vez Carlos cambiaría. Pero luego recordaba el suspiro. Ese suspiro de irritación cuando pidió ayuda. Y la duda desaparecía. La mañana de la cena, don Roberto llamó al licenciado Ramírez. Buenos días, licenciado. Solo quiero confirmar algo. ¿Tiene el juicio listo? Todo listo. Solo falta que dé la señal. Perfecto. Mantenga su teléfono vigilado esta noche, porque voy a enviar un mensaje. Y cuando lo envíe, usted presenta inmediatamente. ¿De acuerdo? Silencio del otro lado. Don Roberto. ¿Va a pasar algo esta noche? Don Roberto sonrió. Una sonrisa amarga, pero sonrisa. Sí, la justicia se va a hacer. Don Roberto llegó a esa cena con el corazón roto pero la columna derecha, porque por primera vez en años no iba a esa casa como el padre que pedía migajas. Iba como el hombre que finalmente había aprendido que el respeto no se pide, se impone. No pueden esperar a ver qué pasa en esa cena. Escriban en los comentarios desde qué ciudad de México nos están viendo. Si esta historia les está llegando al corazón, dejen su like y suscríbanse a Los Consejos del Abuelo para más historias reales de dignidad y superación. Don Roberto llegó al penthouse a las 8:15 minutos tarde porque el metro se tardó y todavía tuvo que caminar 3 cuadras bajo una llovizna ligera.
Su cabello estaba húmedo, los zapatos le apretaban. La camisa de lino beige tenía un leve olor a naftalina que don Roberto había tratado de disimular con un perfume barato que compró en la farmacia. Don Roberto tocó el timbre del interfón. Tardaron casi 2 minutos en contestar. Se escuchaban risas del otro lado de la puerta, música ambiental, ruido de copas que tintinean. Valeria abrió, vestido negro ajustado, escote en la espalda, zapatillas de tacón fino rojas, cabello recogido en una cola de caballo alta y perfecta, maquillaje impecable, ese perfume francés que costaba más que la cuenta de luz de don Roberto. Miró a don Roberto de arriba abajo, rápido, evaluó, juzgó. Buenas noches, don Roberto, pase. Ningún, ¿cómo está? Ningún, qué bueno que vino, solo pase. Don Roberto entró. El departamento olía a perfume caro y velas importadas. Todo ahí gritaba dinero. El piso de madera de nogal, los cuadros enormes en la pared, una escultura moderna de metal que parecía no servir para nada más que para ser cara. Don Roberto se sintió pequeño, fuera de lugar, como un intruso en la fiesta de su propio hijo. La sala estaba llena, gente bonita, elegante, sosteniendo copas de vino tinto en cristal. Conversaciones superpuestas. Alguien reía demasiado fuerte cerca del balcón. El departamento era aún más lujoso de lo que don Roberto recordaba. Lámpara nueva, cuadros nuevos en la pared, sillones de piel que parecían nunca haber sido usados. Carlos estaba en medio de la sala. Camisa social azul cielo, sin corbata, pantalón de vestir gris. Reía por algo que un amigo de barba pelirroja contaba. Ni siquiera vio a don Roberto entrar. Don Roberto se quedó ahí parado, sosteniendo su regalo envuelto en papel de estraza, sintiéndose invisible. Valeria ni siquiera lo presentó con la gente. Solo señaló la mesa. «Puede dejar el regalo allá». Don Roberto puso su regalo en medio de cajas envueltas en papel sofisticado, moños de satén, bolsas de marca. Su envoltorio de estraza parecía basura en medio de todo eso. Carlos finalmente vio a don Roberto, vino hacia él, no lo abrazó, hizo 2 besos rápidos en el aire, lejos de la cara de don Roberto. «Hola papá, qué bueno que viniste». El tono era protocolario, como si don Roberto fuera un conocido lejano. «Feliz cumpleaños, hijo. 40 años, ya eres todo un hombre». «Sí, el tiempo pasa». Carlos ya miraba detrás de don Roberto hacia el resto de la sala. «Ponte cómodo. Hay bebidas allá, la comida va a salir pronto». Y se fue. Regresó con sus amigos. Don Roberto se quedó solo, un hombre de 72 años en camisa beige de segunda mano y zapatos apretados. En medio de una fiesta donde nadie lo conocía y a nadie le importaba, don Roberto se sirvió un vaso de agua, se sentó en una silla en la esquina, observó. Todos eran de ese mundo. Abogados, ingenieros, empresarios, hablaban de mercados financieros, de acciones, de viajes internacionales. Una rubia en vestido dorado contaba sobre un fin de semana en Tulum. Un tipo con lentes de sol en la cabeza, adentro de la casa, hablaba de comprar un departamento en Miami como inversión. Don Roberto era un fantasma ahí. La cena se sirvió. Valeria había contratado servicio de banquetes. Meseros con chalecos negros circulaban con charolas. Salmón a la parrilla, risotto de hongos, espárragos, postre de frutos rojos con crema, vinos italianos importados. Don Roberto se sentó al final de la mesa. 12 personas. Don Roberto en la última silla, cerca de la cocina, comió en silencio. El salmón estaba bueno, pero don Roberto apenas sentía el sabor. Tenía el estómago anudado. Fue durante el postre cuando comenzó. Valeria, ya en su tercera copa de vino, empezó a hablar más fuerte. Tenía ese brillo en los ojos de alguien que se suelta con el alcohol. «Gente, no saben el trabajo que da organizar estas cosas. La familia es complicada, ¿verdad? Siempre hay esa persona que, ¿cómo decirlo?, no entiende los límites». No miró a don Roberto, pero todos entendieron. Alguien rió incómodo. Carlos llenó su copa otra vez. No dijo nada. Valeria continuó. «Es esa historia, ¿saben? Hay gente que piensa que los hijos son un banco, que es normal pedir, pedir, pedir». La cara de don Roberto ardía.
pero no bajó la cabeza. Miró a Valeria directamente. Ella desvió la mirada y rió. Pero bueno, brindemos por los 40 años de Carlos. Todos levantaron sus copas. Don Roberto levantó su vaso de agua, y ahí fue cuando Carlos, completamente borracho, soltó la bomba. Miró a don Roberto con sus ojos rojos vidriosos y dijo delante de todos: «Papá, francamente, nada más sirves para gastar dinero». El ruido de la mesa se detuvo por un segundo, como si alguien hubiera presionado pausa. Carlos continuó, la voz pastosa, arrastrando las palabras: «Desde que murió mamá, puras cuentas, puros problemas. Ya nos cansamos de financiar tus cosas. De verdad que ya nos cansamos». La mesa volvió a moverse. Risas nerviosas. Alguien cambió de tema demasiado rápido. Una mujer de cabello rizado lanzó una conversación sobre un restaurante nuevo. Valeria sonreía, esa sonrisa de victoria. Don Roberto se quedó ahí, inmóvil, sosteniendo su vaso de agua tan fuerte que pensó que se iba a romper. Y entonces sintió, no era tristeza, no era vergüenza, era una claridad absoluta. Este ya no era su hijo, era un extraño, un hombre que había criado pero que ya no existía. Don Roberto tomó su bolsa, la abrió con calma, sacó su viejo celular de pantalla rota, abrió WhatsApp bajo la mesa, escondido, buscó el contacto, licenciado Ramírez Morales, y escribió. Sus dedos no temblaban. Era como si alguien más estuviera escribiendo, alguien firme, alguien cansado de ser pisoteado. Puede iniciar la acción inmediatamente. Enviar. El mensaje salió. 2 palomitas azules. El abogado vio inmediatamente. 3 puntitos aparecieron. Estaba escribiendo. Confirmado. Presento mañana a las 9 a.m. El bloqueo será automático. Don Roberto guardó su teléfono. Respiró profundo. Terminó su agua. La mesa continuó. Valeria servía café. Alguien contaba un chiste que no era gracioso. Carlos reía fuerte, descontrolado. Don Roberto se levantó, tomó su bolsa, ajustó su camisa beige de segunda mano. Miró a su hijo, ese hombre de 40 años que ya no reconocía, y dijo con la voz más calmada que pudo encontrar: «Carlos, gracias por la cena. Espero que te haya gustado el reloj. Perteneció a tu abuelo, pero tal vez ya no te interesan ese tipo de cosas». Carlos lo miró confundido, demasiado borracho para entender. «¿Ya te vas, papá?» «Sí, buenas noches a todos». Don Roberto caminó hasta la puerta. Nadie se levantó, nadie lo acompañó. En el pasillo, antes de llamar al elevador, don Roberto todavía escuchó la voz de Valeria, alta, fingiendo susurrar. ¡Qué drama, Dios mío! Risas ahogadas. Don Roberto entró al elevador. Las puertas se cerraron, y ahí, solo en esa caja de espejos, don Roberto sonrió. Sonrió por primera vez en meses, en años tal vez, porque acababa de hacer la cosa más poderosa de su vida. No había gritado, no había llorado, no había hecho un escándalo. Había enviado un mensaje silencioso, letal, preciso, y ahora solo tenía que esperar. Pero don Roberto no tuvo que esperar mucho, porque en ese momento preciso, mientras don Roberto bajaba en el elevador con su sonrisa de venganza, el teléfono de Carlos vibró sobre su plato. Y lo que vio en esa pantalla lo cambió todo. Don Roberto estaba en el taxi. Había gastado 320 pesos que no tenía porque ya no soportaba esperar el metro. Cuando su teléfono sonó, era Carlos. Don Roberto miró el nombre parpadeando en la pantalla. Lo dejó sonar, sonar, sonar hasta que cayó en el buzón de voz. Volvió a sonar. Don Roberto no contestó. Mensaje. Luego otro. Luego 3 más seguidos. Don Roberto no los abrió, pero vio las previsualizaciones en la pantalla de bloqueo. «Papá, llámame, urgente. Papá, ¿esto es en serio? Por el amor de Dios, contesta el teléfono». Don Roberto sonrió. Apagó el teléfono, lo metió al fondo de su bolsa. El taxista lo miró por el retrovisor. «¿Todo bien, señor? Todo está perfecto». Don Roberto llegó a su casa. Subió los 3 pisos hasta su departamento. Se quitó los zapatos que lo mataban. Se sentó en la orilla de la cama. Encendió su teléfono. 17 llamadas perdidas, 23 mensajes. Don Roberto los leyó uno por uno.
despacio, saboreando cada palabra de desesperación. Pero antes de contarles qué decían esos mensajes, déjenme explicar qué había pasado en esa mesa de cena. Porque don Roberto solo se enteró de los detalles después, por Paulina, que conocía a una de las meseras del servicio de banquetes. Entonces, regresemos al penthouse. 3 minutos después de que don Roberto se fue, Carlos terminaba su café cuando su celular vibró. 1 vez, 2, 3, lo tomó, miró la pantalla y se quedó helado. Era una notificación del banco, de esas en rojo con signos de exclamación. Alerta de bloqueo judicial. Procedimiento 0045-3 Bos 2025-8 Bos 75. Orden de bloqueo preventivo de valores y activos en cumplimiento de decisiones provisionales. Carlos hizo clic. La mano ya le temblaba. Abrió la aplicación. La pantalla cargó despacio. Esa ruedita que da vueltas y que parece durar una eternidad cuando estás desesperado. Y entonces apareció. Saldo bloqueado. $1.002 emitió extotranto croatitrem xn. Línea de crédito suspendida, tarjeta de crédito bloqueada. Abajo, en letras pequeñas, bloqueo judicial. Acción de revocación de donación por ingratitud. Demandante, Roberto Pedro Hernández. Roberto Pedro Hernández, su padre. Carlos leyó 2 veces, 3 veces, como si las palabras fueran a cambiar. ¿Qué pasa? Valeria preguntó desde el otro lado de la mesa. Ya había notado que el color desapareció de la cara de Carlos. Carlos no respondió. Abrió el mensaje completo. Había un archivo adjunto, un PDF. Hizo clic con dedos temblorosos. Al honorable juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Roberto Pedro Hernández. En lo sucesivo el demandante viene respetuosamente ante su señoría a presentar acción de revocación de donación por ingratitud contra Carlos Roberto Hernández. Carlos recorrió el texto con los ojos. Las palabras saltaban como puñaladas. Abandono moral y material, ofensa a la dignidad del donante, humillación pública, negativa reiterada de asistencia, donación de 650,000 MXN, registrada ante notario con cláusula de revocación, 650,000 pesos, actualizado. Según el documento, ya superaba el 1.200.000. Carlos, Valeria se había levantado de su silla. ¿Qué está pasando? Carlos no podía hablar. Solo le pasó el teléfono a Valeria. Valeria leyó. Sus ojos se abrieron cada vez más. Esto es mentira, no puede hacer eso, no puede, sí puede. Una de las amigas abogadas de Valeria había dicho, se había acercado, curiosa, leyó por encima del hombro de Valeria, donación con cláusula de revocación. Si se prueba la ingratitud grave, la ley permite revocar, y por lo que veo aquí, están jodidos. El silencio que cayó sobre esa mesa fue más pesado que el plomo. Los 12 invitados miraban, algunos con lástima, otros con esa curiosidad mórbida de alguien que ve el circo incendiarse y quiere ver hasta dónde va a llegar. Valeria comenzó a gritar. Esto es absurdo. Lo hace porque es vengativo, porque no lo dejo manipular a Carlos. Esto no va a llegar a ningún lado. Pero la amiga abogada negó con la cabeza. Sí va a llegar. ¿Y cómo? Hay jurisprudencia fuerte. Si tiene pruebas de abandono, de ofensa, de negativa de ayuda, el juez concede fácilmente, y con una orden provisional, el bloqueo es inmediato. Carlos intentó llamar a don Roberto, 1 vez, 2, 5, 10, don Roberto no contestó ninguna. Carlos envió mensajes, papá, tengo que hablarte, por favor contesta, podemos arreglar esto hablando, no es necesario. Valeria le arrebató el teléfono de las manos a Carlos. Deja de humillarte, es él quien va a ver. Vamos a contratar al mejor abogado de la ciudad y lo vamos a demandar por lo que sea. La amiga interrumpió. ¿Demandar por qué? Porque tiene razón, y si ustedes no tienen con qué pagar ese dinero, van a tener que vender algo. Silencio. ¿Vender qué? Valeria preguntó con voz estrangulada. Auto, departamento, lo que haya a su nombre. El juez puede embargar hasta encontrar el valor. La fiesta terminó ahí. Los invitados comenzaron a irse. Excusas torpes. Es tarde, tengo compromiso temprano mañana. Estuvo súper. Feliz cumpleaños, Carlos.
En 20 minutos el departamento estaba vacío, solo quedaban Carlos y Valeria, y el silencio pesado de alguien que acaba de ser arrollado por un tren. ¿Quieren saber qué decían esos 23 mensajes desesperados de Carlos y cómo reaccionó don Roberto cuando finalmente los leyó? Dejen su like si esta historia les está llegando al alma y suscríbanse a los consejos del abuelo, porque lo que viene en la siguiente parte les va a dejar sin aliento. Mientras tanto, don Roberto estaba en su departamento de Nesa, acostado en la cama, leyendo los mensajes de Carlos con calma. El último decía: «Papá, por el amor de Dios, hablemos, sé que me equivoqué, perdón, arreglemos esto, no dejes que llegue tan lejos». Don Roberto suspiró, bloqueó el número de Carlos. No era crueldad, era supervivencia. Carlos había tenido años para tratarlo con respeto, años para ayudarlo cuando don Roberto pidió, años para ser el hijo que don Roberto había criado. Eligió humillarlo delante de extraños en su propio cumpleaños. Ahora iba a aprender que un padre no es un tapete, no es un banco, no es alguien a quien usas y desechas. Un padre es un ser humano, con dignidad, con límites, con derechos, y don Roberto acababa de usar el suyo. Don Roberto apagó la luz, cerró los ojos, y por primera vez en 4 años, desde la muerte de Rosa, durmió toda la noche sin despertarse con opresión en el pecho. Porque la justicia, cuando finalmente llega, calma hasta el corazón más roto. Pero la guerra apenas comenzaba. Porque Valeria no era el tipo de mujer que acepta la derrota en silencio. Y en los 4 meses siguientes, don Roberto iba a descubrir hasta dónde es capaz de llegar una persona desesperada. El juicio se presentó un lunes a las 9 de la mañana. El licenciado Ramírez llamó a don Roberto a las 9:15. Don Roberto está hecho. La jueza es la licenciada Elena Vasconcelos. Es conocida por ser rigurosa e imparcial. Eso es bueno para nosotros. Don Roberto sintió un escalofrío en el estómago, pero no era miedo, era adrenalina, y ahora esperamos su defensa. Tienen 15 días para responder, pero el bloqueo ya está activo. No pueden tocar el dinero hasta que la jueza decida. Don Roberto colgó, se hizo un café, se sentó en la ventana del departamento y miró la calle gris abajo. Niños yendo a la escuela, gente corriendo al trabajo. La vida continuando como si nada hubiera cambiado. Pero para don Roberto todo había cambiado. 3 días después, Carlos apareció en su puerta. Eran las 11 de la mañana. Don Roberto preparaba una sopa de verduras, la misma que hacía cada semana porque duraba mucho y era barata. Tocaron la puerta, fuerte, desesperado. Don Roberto miró por la mirilla. Era Carlos, solo, sin Valeria. Don Roberto abrió la puerta solo hasta donde la cadena lo permitía. «Papá, tengo que hablarte. No tenemos nada que hablar. Habla con mi abogado. Papá, por el amor de Dios, abre esta puerta. Arreglemos esto». Don Roberto lo miró a los ojos. Estaban rojos. Don Roberto no sabía si era el alcohol o el llanto. Tal vez ambos. Arreglar como Carlos, humillándome otra vez, llamándome carga. Carlos bajó la cabeza. Estaba borracho. No quise decir eso. ¿Borracho? ¿Crees que fue solo esa noche? ¿Y las otras veces que pedí ayuda y fingiste no ver? ¿Y los 3 años que apenas llamaste para saber si estaba vivo? Sé que me equivoqué, papá, lo sé, pero somos familia. Las familias no arreglan las cosas así, por la justicia. Don Roberto soltó una risa seca. Una familia cuida, una familia respeta, una familia no deja al padre en la necesidad mientras viaja a Cancún. Carlos se quedó callado. Retira esto, por favor, te regreso el dinero, hacemos un plan de pagos, lo que sea, pero retira el juicio. No. La palabra salió firme. Papá, dije no, Carlos, vete. Don Roberto cerró la puerta. Escuchó a Carlos del otro lado, respirando fuerte, luego los pasos bajando las escaleras. Don Roberto regresó a la cocina. Su sopa se había derramado en la estufa, apagó el fuego, se sentó en el piso y lloró. Porque todavía dolía, incluso con toda la rabia, toda la decepción, todavía dolía ver a su hijo así. Pero don Roberto no dio marcha atrás. 2 semanas después, llegó su defensa. El licenciado Ramírez llamó a don Roberto.
Don Roberto, contrataron un bufete grande, Silveira y Asociados, muy caro. Deben estar pagando unos 150,000 pesos solo de honorarios iniciales. ¿Y qué argumentaron? Básicamente, que la donación fue espontánea, sin coerción, que la relación entre padre e hijo siempre fue cordial, que usted es rencoroso porque él construyó su propia vida, que él siempre ofreció ayuda pero que usted la rechazaba por orgullo. Don Roberto casi se rió. Orgullo, eso es lo que intentan vender. Pero don Roberto, nosotros tenemos las pruebas, muchas pruebas, y las tenían. El licenciado Ramírez había armado una presentación de 80 páginas con anexos que llegaban a 15 o 50. Capturas de pantalla de los mensajes donde don Roberto pedía ayuda y era ignorado. Fecha, hora, visualización confirmada. Estado de cuenta del préstamo que don Roberto sacó para arreglar la tubería. Interés abusivo. Mientras la cuenta bancaria de Carlos tenía saldo de 1,87,430 pesos. Fotos del Instagram de Carlos y Valeria, Cancún, restaurantes caros, BMW, todo fechado e impreso. Recibos médicos de don Roberto, medicamentos, consultas, todo pagado solo, mientras Carlos decía que estaba difícil. Y los testigos. Paulina fue la primera, testificó en el tribunal un jueves lluvioso. Don Roberto estaba ahí, sentado en las bancas del pasillo esperando. Ella salió de la sala y vino hacia él. Conté todo, don Roberto. Cómo Valeria hablaba mal de usted por teléfono. Cómo se reía de sus llamadas. Todo. La señora Irene fue la segunda. Confirmó que había visto a Carlos y Valeria en lugares caros mientras don Roberto vivía con menos de 15,000 pesos al mes. Y hubo otro testigo que don Roberto no esperaba, Julián, un excompañero de trabajo de Carlos que había estado presente en la cena de cumpleaños. Se había sentido tan incómodo con la escena que buscó a don Roberto en Facebook y se ofreció a testificar. Don Roberto, lo que le hizo en esa cena fue inhumano. Yo tengo padre, jamás le hablaría así, quiero ayudarlo. El licenciado Ramírez presentó todo ante la jueza, en un expediente anillado con separadores de colores, marcadores, gráficas comparativas de ingresos, una cronología de eventos. Fue una masacre técnica. Su defensa, por cara que fuera, no podía hacer nada contra los hechos. Carlos intentó buscar a don Roberto 3 veces más. Apareció en el mercado donde don Roberto siempre hacía sus compras. Se paró frente a él entre los puestos de verduras. «Papá, escúchame». Don Roberto lo evitó. Siguió caminando. Carlos envió flores a su dirección, un ramo de rosas amarillas con una tarjeta. «Perdóname, te amo». Don Roberto le dio las flores a la señora Celia, su vecina. Carlos llamó de números desconocidos. Don Roberto reconocía la voz y colgaba. Valeria, curiosamente, había desaparecido. No intentó hablar con don Roberto ni una sola vez. Don Roberto pensaba que sabía que no tenía nada que decir, o que tenía vergüenza, o ambas, pero don Roberto se enteró por Paulina que su matrimonio se estaba agrietando. Peleas constantes. Valeria culpa a Carlos de no haber cortado lazos con usted antes. Carlos culpa a Valeria de haberle envenenado la cabeza contra usted. El departamento lujoso, el auto importado, los viajes, nada de eso sostiene un matrimonio construido sobre la vanidad. 2 meses y medio después del inicio del juicio, se llevó a cabo la audiencia de conciliación. Don Roberto estaba de un lado de la mesa larga, Carlos y Valeria del otro, los abogados en medio, la jueza a la cabecera. Valeria usaba un traje sastre gris, maquillaje perfecto, pero don Roberto vio las ojeras mal disimuladas, el nerviosismo en los dedos que no dejaban de mover la pluma. Carlos estaba más delgado, barba sin rasurar, miraba el suelo. La jueza fue directa. «Estamos aquí para intentar un acuerdo. Señor Carlos, ¿tiene algo que proponer?» El abogado de Carlos se adelantó. «Su señoría, mi cliente se propone reembolsar 500,000 pesos escalonados en 24 meses sin interés». El licenciado Ramírez respondió antes de que la jueza hablara. «Rechazado. El valor actualizado es de 1,287430 pesos, al contado o embargo de bienes». Valeria explotó.
Creen que tenemos ese dinero tirado. Es abusivo, es extorsión. La jueza golpeó con su mazo. Silencio, aquí hablo yo. Y según la documentación que he revisado, usted y su esposo tienen patrimonio suficiente para cubrir ese valor. Auto de 750,000 pesos, propiedad de 15 millones. No me venga con discursos de imposibilidad. Valeria se puso roja. La jueza miró a don Roberto. Señor Roberto, ¿acepta algún escalonamiento? Don Roberto miró a su hijo, ese hombre que había criado, que había amado, que lo había roto, y dijo no. Su señoría, quiero el valor íntegro como manda la ley. Carlos levantó los ojos. Había lágrimas, pero don Roberto no bajó los suyos, porque por primera vez en su vida, don Roberto había aprendido que la compasión sin límite se convierte en tapete. Y don Roberto nunca más sería el tapete de nadie, ni siquiera de su propio hijo. La sentencia salió un martes, 4 meses y 3 días después de que don Roberto enviara ese mensaje en la cena. El licenciado Ramírez llamó a don Roberto a las 11 de la mañana. Don Roberto tendía ropa en el tendedero del patio del edificio. Don Roberto salió, ganó, totalmente. Don Roberto soltó la ropa mojada en la canasta. Se sentó en el piso de cemento caliente. ¿Ganar cómo? Completamente. La jueza aceptó todos nuestros argumentos. Condenó a su hijo a reembolsar 1.247.230 pesos actualizados con un plazo de 60 días. Si no paga, embargo inmediato de bienes. Don Roberto se quedó callado. No era alegría lo que sentía, era algo extraño, una mezcla de victoria y luto. La sentencia es hermosa, don Roberto. La jueza fue dura. Escribió que la falta de respeto a la dignidad paterna no puede ser tolerada bajo ningún pretexto, especialmente cuando está probado que el padre renunció a su propio patrimonio a favor del hijo ingrato. Esas son sus palabras, hijo ingrato. Don Roberto colgó, se quedó ahí sentado en el piso caliente, mirando el cielo azul, y lloró. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, como si un peso gigantesco hubiera sido quitado de su espalda. Carlos y Valeria no tenían el dinero en efectivo, tenían patrimonio. Pero el patrimonio no se convierte en dinero de la noche a la mañana. Intentaron apelar. El abogado Caro presentó un recurso, rechazado. Intentaron una petición de escalonamiento extraordinario, rechazado. La jueza fue clara. El demandado demostró capacidad financiera suficiente para restituir el valor, que venda sus bienes de lujo si es necesario. Y eso fue exactamente lo que pasó. ¿Quieren saber qué tuvo que vender Carlos para pagar? ¿Y qué pasó con su matrimonio cuando perdieron todo? Dejen su like si esta historia de justicia les está llegando al corazón y suscríbanse a los consejos del abuelo porque las próximas 2 partes les van a mostrar que la dignidad siempre triunfa. El BMW Apri gris plata reluciente, comprado hacía menos de un año, fue al depósito de remate judicial. Se vendió por 680,000 pesos, menos de lo que habían pagado, pero seguía siendo una suma considerable. Con ese dinero pagaron la deuda a don Roberto. Todavía les faltaban unos 600,000 pesos, pero el daño ya estaba hecho. Valeria no lo soportó. Según Paulina, que escuchaba todo a través de los pasillos de la oficina, Valeria culpaba a Carlos todos los días. Si me hubieras hecho caso, si lo hubieras cortado antes, ahora perdimos el coche por culpa de ese viejo, que había dado su vida por ese hombre. 3 semanas después del pago, Carlos envió un mensaje a don Roberto desde su propio número, que don Roberto había desbloqueado para asuntos del juicio. Papá, transferí el dinero, espero que seas feliz. Aprendí demasiado tarde, pero aprendí. Don Roberto no respondió. Una semana después, otro mensaje. Valeria pidió el divorcio. Dice que ya no soporta la humillación de haber perdido el coche, que la vida que imaginaba se acabó. Creo que nunca me amó de verdad. Amó lo que yo podía darle. Don Roberto no respondió tampoco, pero admitió haber sentido una punzada, no de satisfacción por su separación, sino de tristeza porque su hijo estaba cosechando lo que había sembrado. Con el dinero en el banco, don Roberto fue directo a una inmobiliaria. Quiero comprar un departamento, pequeño, sin financiamiento.
La agente, una mujer joven de cabello rizado, lo llevó a ver 5 opciones. Don Roberto eligió uno de 2 recámaras en Iztapalapa, 4º piso con elevador, sin filtraciones, sin moho, ventanas que cerraban correctamente, un baño limpio con regadera de vidrio. Costaba 1,050 pesos. Don Roberto negoció a 1,020 con los 267,430 pesos restantes. Don Roberto compró muebles sencillos, una cama nueva, la primera cama nueva de su vida. Un sofá beige de 2 plazas, una mesita de centro pequeña, un refrigerador, una estufa, una lavadora pequeña, y todavía le quedó dinero para hacer un curso de repostería que siempre había querido hacer. Don Roberto siempre había soñado con hacer pasteles por encargo, tartas, pasteles finos. A los 72 años, empezar de nuevo parecía imposible, pero ahí estaba, en su cocina nueva, con su delantal limpio, aprendiendo a hacer 1000 hojas. Carlos intentó ver a don Roberto en persona 2 veces después de la sentencia. La primera vez, don Roberto regresaba del mercado. Carlos estaba en la puerta de su nuevo edificio. Había descubierto la dirección. Don Roberto no sabía cómo. «Papá, ¿podemos hablar?» «¿Hablar de qué, Carlos?» «De todo, de cómo fui un idiota, de cómo dejé que esa mujer me alejara de ti, de cómo…» Don Roberto lo interrumpió. «Ella no te dejó hacer nada. Tú elegiste, cada vez que pedí ayuda y fingiste no ver. Cada vez que llamé y colgaste, cada vez que te necesité y dijiste está difícil, esas fueron tus decisiones, no de ella». Carlos tragó difícil. Lo sé ahora. Perfecto. Entonces aprende a vivir con eso. Don Roberto subió. Carlos no lo siguió. 2 semanas después, llegó su defensa. El licenciado Ramírez llamó a don Roberto. «Don Roberto, contrataron un bufete grande, Silveira y Asociados, muy caro. Deben estar pagando unos 150,000 pesos solo de honorarios iniciales. ¿Y qué argumentaron? Básicamente, que la donación fue espontánea, sin coerción, que la relación entre padre e hijo siempre fue cordial, que usted es rencoroso porque él construyó su propia vida, que él siempre ofreció ayuda pero que usted la rechazaba por orgullo». Don Roberto casi se rió. «¿Orgullo? Eso es lo que intentan vender. Pero don Roberto, nosotros tenemos las pruebas, muchas pruebas, y las tenían». El licenciado Ramírez había armado una presentación de 80 páginas con anexos que llegaban a 15 capturas de pantalla de los mensajes donde don Roberto pedía ayuda y era ignorado. Fecha, hora, visualización confirmada, estado de cuenta del préstamo que don Roberto sacó para arreglar la tubería, interés abusivo. Mientras la cuenta bancaria de Carlos tenía saldo de 1,287 con fotos del Instagram de Carlos y Valeria. Cancún, restaurantes caros, BMW, todo fechado e impreso, recibos médicos de don Roberto, medicamentos, consultas, todo pagado solo. Mientras Carlos decía que estaba difícil, y los testigos, Paulina fue la primera, testificó en el tribunal un jueves lluvioso. Don Roberto estaba ahí, sentado en las bancas del pasillo esperando. Ella salió de la sala y vino hacia él. «Conté todo, don Roberto. Cómo Valeria hablaba mal de usted por teléfono, cómo se reía de sus llamadas, todo». La señora Irene fue la segunda. Confirmó que había visto a Carlos y Valeria en lugares caros, mientras don Roberto vivía con menos de 15,000 pesos al mes. Y hubo otro testigo que don Roberto no esperaba. Julián, un excompañero de trabajo de Carlos que había estado presente en la cena de cumpleaños. Se había sentido tan incómodo con la escena que buscó a don Roberto en Facebook y se ofreció a testificar. «Don Roberto, lo que le hizo en esa cena fue inhumano. Yo tengo padre, jamás le hablaría así. Quiero ayudarlo». El licenciado Ramírez presentó todo ante la jueza en un expediente anillado con separadores de colores, marcadores, gráficas comparativas de ingresos, una cronología de eventos. Fue una masacre técnica. Su defensa, por cara que fuera, no podía hacer nada contra los hechos. Carlos intentó buscar a don Roberto 3 veces más. Apareció en el mercado donde don Roberto siempre hacía sus compras. Se paró frente a él entre los puestos de verduras. «Papá, escúchame». Don Roberto lo evitó. Siguió caminando.
Carlos envió flores a su dirección, un ramo de rosas amarillas con una tarjeta. «Perdóname, te amo». Don Roberto le dio las flores a la señora Celia, su vecina. Carlos llamó de números desconocidos. Don Roberto reconocía la voz y colgaba. Valeria, curiosamente, había desaparecido. No intentó hablar con don Roberto ni una sola vez. Don Roberto pensaba que sabía que no tenía nada que decir, o que tenía vergüenza, o ambas. Pero don Roberto se enteró por Paulina que su matrimonio se estaba agrietando. Peleas constantes. Valeria culpa a Carlos de no haber cortado lazos con usted antes. Carlos culpa a Valeria de haberle envenenado la cabeza contra usted. El departamento lujoso, el auto importado, los viajes, nada de eso sostiene un matrimonio construido sobre la vanidad. 2 meses y medio después del inicio del juicio, se llevó a cabo la audiencia de conciliación. Don Roberto estaba de un lado de la mesa larga, Carlos y Valeria del otro, los abogados en medio, la jueza a la cabecera. Valeria usaba un traje sastre gris, maquillaje perfecto, pero don Roberto vio las ojeras mal disimuladas, el nerviosismo en los dedos que no dejaban de mover la pluma. Carlos estaba más delgado, barba sin rasurar, miraba el suelo. La jueza fue directa. «Estamos aquí para intentar un acuerdo. Señor Carlos, tiene algo que proponer». El abogado de Carlos se adelantó. «Su señoría, mi cliente se propone reembolsar 500,000 pesos escalonados en 24 meses sin interés». El licenciado Ramírez respondió antes de que la jueza hablara. «Rechazado. El valor actualizado es de 1,287,430 pesos. Al contado o embargo de bienes». Valeria explotó. «¿Creen que tenemos ese dinero tirado? Es abusivo, es extorsión». La jueza golpeó con su mazo. «Silencio, aquí hablo yo. Y según la documentación que he revisado, usted y su esposo tienen patrimonio suficiente para cubrir ese valor. Auto de 750,000 pesos, propiedad de 15 millones. No me venga con discursos de imposibilidad». Valeria se puso roja. La jueza miró a don Roberto. «Señor Roberto, ¿acepta algún escalonamiento?». Don Roberto miró a su hijo, ese hombre que había criado, que había amado, que lo había roto, y dijo: «No, su señoría, quiero el valor íntegro como manda la ley». Carlos levantó los ojos. Había lágrimas, pero don Roberto no bajó los suyos, porque por primera vez en su vida, don Roberto había aprendido que la compasión sin límite se convierte en tapete, y don Roberto nunca más sería el tapete de nadie, ni siquiera de su propio hijo. La sentencia salió un martes, 4 meses y 3 días después de que don Roberto enviara ese mensaje en la cena. El licenciado Ramírez llamó a don Roberto a las 11 de la mañana. Don Roberto tendía ropa en el tendedero del patio del edificio. Don Roberto salió, ganó, totalmente. Don Roberto soltó la ropa mojada en la canasta, se sentó en el piso de cemento caliente. Ganar ¿cómo? Completamente. La jueza aceptó todos nuestros argumentos. Condenó a su hijo a reembolsar 1,87443 pesos actualizados con un plazo de 60 días. Si no paga, embargo inmediato de bienes. Don Roberto se quedó callado. No era alegría lo que sentía, era algo extraño, una mezcla de victoria y luto. «La sentencia es hermosa, don Roberto». La jueza fue dura. Escribió que la falta de respeto a la dignidad paterna no puede ser tolerada bajo ningún pretexto, especialmente cuando está probado que el padre renunció a su propio patrimonio a favor del hijo ingrato. Esas son sus palabras: hijo ingrato. Don Roberto colgó, se quedó ahí sentado en el piso caliente, mirando el cielo azul, y lloró, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Como si un peso gigantesco hubiera sido quitado de su espalda. Carlos y Valeria no tenían el dinero en efectivo, tenían patrimonio, pero el patrimonio no se convierte en dinero de la noche a la mañana. Intentaron apelar. El abogado Caro presentó un recurso, rechazado. Intentaron una petición de escalonamiento extraordinario, rechazado. La jueza fue clara. El demandado demostró capacidad financiera suficiente para restituir el valor, que venda sus bienes de lujo si es necesario. Y eso fue exactamente lo que pasó.
Quieren saber qué tuvo que vender Carlos para pagar. ¿Y qué pasó con su matrimonio cuando perdieron todo? Dejen su like si esta historia de justicia les está llegando al corazón y suscríbanse a los consejos del abuelo porque las próximas 2 partes les van a mostrar que la dignidad siempre triunfa. El BMW gris plata reluciente, comprado hacía menos de 1 año, fue al depósito de remate judicial. Se vendió por 680,000 pesos, menos de lo que habían pagado, pero seguía siendo una suma considerable. Con ese dinero pagaron la deuda a don Roberto. Todavía les faltaban unos 600,000 pesos, pero el daño ya estaba hecho. Valeria no lo soportó. Según Paulina, que escuchaba todo a través de los pasillos de la oficina, Valeria culpaba a Carlos todos los días. Si me hubieras hecho caso, si lo hubieras cortado antes, ahora perdimos el coche por culpa de ese viejo que había dado su vida por ese hombre. 3 semanas después del pago, Carlos envió un mensaje a don Roberto desde su propio número, que don Roberto había desbloqueado para asuntos del juicio. Papá, transferí el dinero, espero que seas feliz. Aprendí demasiado tarde, pero aprendí. Don Roberto no respondió. 1 semana después, otro mensaje. Valeria pidió el divorcio. Dice que ya no soporta la humillación de haber perdido el coche, que la vida que imaginaba se acabó. Creo que nunca me amó de verdad. Amó lo que yo podía darle. Don Roberto no respondió tampoco, pero admitió haber sentido una punzada, no de satisfacción por su separación, sino de tristeza porque su hijo estaba cosechando lo que había sembrado. Con el dinero en el banco, don Roberto fue directo a una inmobiliaria. Quiero comprar un departamento, pequeño, sin financiamiento. La agente, una mujer joven de cabello rizado, lo llevó a ver 5 opciones. Don Roberto eligió uno de 2 recámaras en Iztapalapa, 4º piso con elevador, sin filtraciones, sin moho, ventanas que cerraban correctamente, un baño limpio con regadera de vidrio. Costaba 1,050,000 pesos. Don Roberto negoció a 1,020,000. Con los 267,440 pesos restantes, don Roberto compró muebles sencillos, una cama nueva, la primera cama nueva de su vida, un sofá beige de 2 plazas, una mesita de centro pequeña, un refrigerador, una estufa, una lavadora pequeña, y todavía le quedó dinero para hacer un curso de repostería que siempre había querido hacer. Don Roberto siempre había soñado con hacer pasteles por encargo. Tartas, pasteles finos. A los 72 años, empezar de nuevo parecía imposible, pero ahí estaba, en su cocina nueva, con su delantal limpio, aprendiendo a hacer 1000 hojas. Carlos intentó ver a don Roberto en persona 2 veces después de la sentencia. La primera vez, don Roberto regresaba del mercado. Carlos estaba en la puerta de su nuevo edificio. Había descubierto la dirección. Don Roberto no sabía cómo. Papá, ¿podemos hablar? ¿Hablar de qué, Carlos? De todo. De cómo fui un idiota. De cómo dejé que esa mujer me alejara de ti. De cómo. Don Roberto lo interrumpió. Ella no te dejó hacer nada. Tú elegiste. Cada vez que pedí ayuda y fingiste no ver. Cada vez que llamé y colgaste. Cada vez que te necesité y dijiste está difícil. Esas fueron tus decisiones, no de ella. Carlos tragó difícil. Lo sé ahora. Perfecto. Entonces aprende a vivir con eso. Don Roberto subió. Carlos no lo siguió. 6 meses después del final del juicio, llegó una carta manuscrita. 3 páginas. Don Roberto reconoció la letra torcida de Carlos, la misma que le había enseñado cuando tenía 6 años. Don Roberto no va a reproducir toda la carta aquí, pero les va a contar lo esencial. Carlos había escrito que aceptó un trabajo menos bueno en otra empresa, salario más bajo, sin prestaciones, que vivía en un departamento rentado sencillo en Tlalpan, que Valeria se había vuelto a casar con un empresario mayor más rico. Encontró lo que siempre quiso, escribió Carlos con amargura, y entonces vino el pasaje que hizo llorar a don Roberto. Papá, aprendí de la peor manera que la familia no se compra con dinero, se construye con presencia, con respeto, con amor verdadero. Tiré a la persona más importante de mi vida por orgullo, por una mujer que nunca me amó de verdad.
Y ahora cuando me veo en el espejo, no me gusta el hombre que veo. No espero que me perdones, solo espero que seas feliz, porque siempre mereciste más de lo que yo te di. Don Roberto dobló la carta, la guardó en un cajón, no respondió, todavía no, tal vez algún día, tal vez nunca, pero por primera vez la decisión era de don Roberto. Y solo de don Roberto. Hoy, 1 año y medio después de esa cena maldita, don Roberto se despierta en su propio departamento. Hace su café en su cocina. Abre las cortinas de su ventana que no tiene filtraciones. Tiene 3 clientas fijas para pasteles. La señora Shirley le encarga un pastel cada sábado. Juliana quiere una tarta cada mes para el cumpleaños de su hija. Y Christian lo llamó para hacer los postres de la boda de su sobrina. No es una fortuna, pero es dignidad, es autonomía, es saber que no depende de nadie. A veces por las noches, don Roberto todavía piensa en Carlos, se pregunta cómo está, si realmente aprendió, si cambió. Pero luego recuerda, la vida de Carlos ya no es su responsabilidad, nunca lo fue. Don Roberto hizo su parte, más que su parte. Ahora le toca a Carlos aprender a ser un verdadero hombre. Y don Roberto aprendió que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Es saber que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a pisotear nuestra dignidad, ni siquiera un hijo. Un sábado por la mañana, 3 meses después de recibir la carta de Carlos, don Roberto estaba en su cocina decorando un pastel de 3 leches para la señora Shirley. Tocaron la puerta. Don Roberto se limpió las manos en el delantal, miró por la mirilla. Era Carlos, pero esta vez era diferente. No venía desesperado. No venía a rogar, venía con una bolsa del mercado en la mano, camisa sencilla, jeans, zapatos gastados. Don Roberto abrió la puerta, completamente, sin cadena. Hola papá. Carlos, sé que no merezco estar aquí, sé que tal vez nunca me perdones, pero... Carlos levantó la bolsa, traje jitomates, chiles, cilantro, cebolla. Pensé que tal vez podríamos hacer salsa, como antes, como cuando yo era niño y tú me enseñabas. Don Roberto se quedó callado. Miró a su hijo. Este hombre ya no era el arrogante de la cena. Era un hombre roto, humilde, tal vez finalmente consciente. Viniste solo a hacer salsa. Vine a intentar ser el hijo que debía haber sido siempre. No te estoy pidiendo perdón inmediato, solo te estoy pidiendo permiso para intentarlo. Si me lo permites. Don Roberto respiró profundo. No era perdón, todavía no. El perdón se gana, con tiempo, con acciones, no con palabras bonitas ni bolsas de verduras, pero era un inicio. Entra, dijo don Roberto. Pero vas a picar la cebolla, yo ya no puedo con el ardor en los ojos. Carlos sonrió, una sonrisa pequeña, tímida, como la de un niño que acaba de recibir una segunda oportunidad que no merece, pero que va a honrar con todo lo que tiene. Entraron a la cocina, don Roberto le dio un cuchillo, Carlos comenzó a picar, y por primera vez en años, don Roberto sintió algo parecido a la esperanza. No era la relación de antes, esa se había roto para siempre, pero tal vez, solo tal vez, podían construir algo nuevo, algo basado en respeto real, en dignidad mutua, en la comprensión de que el amor de un padre no es infinito sino viene acompañado de respeto del hijo. Mientras Carlos picaba cebolla en silencio llorando, y don Roberto no sabía si era por la cebolla o por todo lo demás, don Roberto pensó en Rosa, en cómo ella había insistido en ese documento, en cómo ella había visto lo que él se negaba a ver. Protege tu futuro, había dicho ella. Confía, pero documenta. Y tenía razón, como siempre. Don Roberto miró el reloj de bolsillo de su padre que Carlos le había devuelto una semana después de la sentencia, con una nota. Esto nunca debió salir de tu casa. Perdóname. El reloj ahora estaba en una repisa en la sala, marcando el tiempo, recordándole a don Roberto que el tiempo perdido no se recupera, pero la dignidad sí. Siempre se puede recuperar la dignidad. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuánto duela, porque al final del día, lo único que realmente tenemos es nuestro respeto propio.
Y don Roberto había aprendido eso de la manera más dolorosa posible, pero lo había aprendido. Y ahora, mirando a su hijo picar cebolla en su cocina nueva, en su departamento propio, comprado con el dinero de su propia dignidad recuperada, don Roberto supo que había tomado la decisión correcta. No había sido venganza, había sido justicia, había sido amor propio, había sido el acto más valiente de su vida. Porque amar a un hijo no significa permitirle que te destruya. Amar a un hijo significa también enseñarle que las acciones tienen consecuencias, que el respeto no es opcional, es fundamental, y que un padre, por más que ame, también merece dignidad. Esa noche, después de que Carlos se fue, después de que hicieron salsa juntos en silencio, después de que Carlos le preguntó si podía volver el próximo sábado, y don Roberto dijo veremos, don Roberto se sentó en su sofá nuevo. Miró su departamento, su cocina, sus muebles, su vida nueva, y sonrió. No era la vida que había planeado, no era la relación con su hijo que había soñado, pero era suya, construida sobre dignidad, sobre respeto propio, sobre la certeza de que nunca más nadie lo iba a tratar como menos de lo que merecía. Y eso, pensó don Roberto, valía más que cualquier departamento en Polanco, valía más que cualquier BMW. Valía más que cualquier aprobación de un hijo ingrato. Valía todo, porque al final, la única opinión que realmente importa es la que tenemos de nosotros mismos. Y don Roberto, por primera vez en años, estaba orgulloso del hombre que veía en el espejo. Esta historia les ha tocado el corazón. Falta solo una parte más donde les daremos el mensaje final y los consejos que don Roberto quiere compartir con todos los abuelos que están pasando por situaciones similares. Dejen su like, compartan esta historia y suscríbanse a los consejos del abuelo, porque el mensaje final les va a cambiar la perspectiva. 3 años han pasado desde aquella cena maldita. Don Roberto Hernández hoy tiene 75 años. Se levanta cada mañana a las 6, hace su café, abre las cortinas de su departamento en Iztapalapa y mira el sol salir sobre la Ciudad de México. Su negocio de repostería creció. Ya no son 3 clientas, son 10, a veces 12. Hace pasteles para quinceañeras, tartas para bodas pequeñas, galletas decoradas para baby showers, pan de muerto en noviembre que se vende como pan caliente, nunca mejor dicho. Gana entre 8,000 y 12,000 pesos al mes. Sumado a su pensión de 12,000, vive con 20,000 a 24,000 pesos mensuales. No es rico, pero es libre, es digno, es suyo. Carlos viene cada 2 sábados. Siempre trae algo. Verduras del mercado, frutas de temporada. Una vez trajo cemento y ayudó a don Roberto a arreglar una grieta en la pared. No hablan mucho, todavía hay dolor, todavía hay cicatrices, pero hay respeto, y eso para don Roberto es suficiente. Valeria se volvió a divorciar. El empresario rico resultó ser un mujeriego. Según Paulina, ahora Valeria vive sola en un departamento en Coyoacán. Trabaja en un despacho pequeño. Ya no usa bolsas Louis Vuitton. Don Roberto no siente satisfacción por su caída, solo siente indiferencia. Valeria ya no es parte de su historia. Pero esta historia no es solo sobre don Roberto, es sobre todos ustedes, todos los abuelos, las abuelas, los padres, las madres que están viendo este video ahora mismo y se sienten identificados, todos los que han dado todo por sus hijos y ahora se sienten olvidados, usados, desechados. Don Roberto quiere que sepan algo, no están solos. Y más importante, no tienen que aceptar ser tratados así. Déjenme explicarles algo que don Roberto aprendió y que quiere compartir con cada uno de ustedes. Lección 1. El amor no justifica el abuso. Amar a un hijo no significa permitir que te falten al respeto. Amar no significa ser un tapete. Amar no significa desaparecer. El verdadero amor incluye límites, incluye dignidad, incluye respeto mutuo. Cuando don Roberto finalmente puso límites, no dejó de amar a Carlos, simplemente empezó a amarse a sí mismo también. Y eso no es egoísmo, es salud mental, es supervivencia emocional. Si tu hijo o tu hija te trata mal, te ignora, te humilla, tú tienes derecho a decir, ya basta.
No importa cuánto hayas sacrificado por ellos, no importa cuánto los ames, tu dignidad no está en venta, ni siquiera por amor filial. Lección 2. Documenta todo. Rosa tenía razón. Confía, pero documenta. Ese documento notarial salvó a don Roberto. Sin él, no habría tenido caso legal. Sin él, Carlos nunca habría enfrentado consecuencias. Si ustedes están ayudando a sus hijos financieramente, si les están dando dinero, si les están prestando, si les están dejando herencias en vida, documentenlo. Vayan con un notario. Hagan un documento de donación con cláusula de revocación por ingratitud. Es legal en México, es válido y los protege. No es desconfianza, es protección, es amor propio. Porque la realidad es esta, la gente cambia. Las personas que creíamos conocer pueden convertirse en extraños. Y cuando el dinero está de por medio, las peores partes del ser humano pueden salir. Protéjanse, legalmente, emocionalmente, financieramente. Lección 3. Las acciones tienen consecuencias. Carlos creía que podía tratar a su padre como basura sin consecuencias. Creía que el amor de un padre era infinito e incondicional, sin importar qué tan mal se portara. Estaba equivocado. El amor de un padre es profundo, es duradero, pero no es estúpido. Don Roberto amaba a Carlos. Todavía lo ama, pero ese amor ya no incluye permitir el abuso. Sus hijos necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias, que tratar mal a las personas, incluso a sus padres, especialmente a sus padres, tiene un precio. Y a veces ese precio es doloroso. Es perder la confianza, es perder el apoyo, es enfrentar la justicia legal. Pero es necesario, porque solo a través del dolor real, del castigo real, pueden aprender y cambiar. Carlos no cambió cuando don Roberto le rogó. No cambió cuando don Roberto lloró. No cambió cuando don Roberto le explicó. Carlos cambió cuando perdió, cuando enfrentó consecuencias reales, cuando el BMW fue embargado, cuando su esposa lo dejó, cuando se vio en el espejo y no le gustó lo que vio. Ese es el único camino al verdadero cambio, consecuencias reales. Lección 4. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Don Roberto tenía 72 años cuando decidió defenderse. 72. Muchos le hubieran dicho, ya estás muy viejo para estas batallas, déjalo ir, perdona y olvida. Pero don Roberto sabía algo, la dignidad no tiene fecha de expiración. No importa si tienes 50, 60, 70, 80 años, siempre es el momento correcto para defenderte. Nunca es tarde para decir no más. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para recuperar lo que es tuyo, ya sea dinero, dignidad o paz mental. La edad no es excusa para aceptar el abuso. La edad es sabiduría, es experiencia, es saber que la vida es demasiado corta para pasarla siendo el tapete de alguien más. Lección 5. El perdón se gana, no se regala. Mucha gente confunde el perdón con la reconciliación automática. Es tu hijo, tienes que perdonarlo. No tienes que perdonar a nadie que no se lo haya ganado. El perdón real viene después del arrepentimiento real, después del cambio real, después de las acciones, no solo de las palabras. Carlos escribió cartas bonitas, dijo perdón muchas veces, pero eso no era suficiente. Lo que empezó a cambiar las cosas fue cuando Carlos apareció con verduras, humilde, sin exigir nada, dispuesto a demostrar con acciones, no solo con palabras, que había cambiado, y aún así, don Roberto no lo perdonó completamente. Todavía no, porque el perdón es un proceso, no es un interruptor que prendes y ya. Don Roberto le está dando a Carlos la oportunidad de ganarse el perdón, con tiempo, con consistencia, con respeto real, y eso está bien, eso es sano. Ustedes no le deben perdón automático a nadie, ni siquiera a sus hijos. El perdón es un regalo, y los regalos se dan a quienes los merecen. Lección 6. Tu valor no depende de tus hijos. Durante años, don Roberto midió su éxito como padre por cómo le iba a Carlos. Si Carlos era exitoso, don Roberto se sentía exitoso. Si Carlos era feliz, don Roberto era feliz. Ese fue su error.
Tu valor como persona, como padre, como ser humano, no depende de cómo resulten tus hijos. Tú hiciste tu parte, los criaste, los amaste, les diste todo lo que pudiste. Si eligieron ser ingratos, si eligieron olvidarte, si eligieron tratarte mal, ese es su fracaso, no el tuyo. Don Roberto fue un padre extraordinario. Sacrificó todo, dio todo, amó sin límites. El hecho de que Carlos fue un hijo ingrato no dice nada malo sobre Don Roberto, solo dice algo malo sobre Carlos. Tu valor es intrínseco, eres valioso porque eres tú, porque sobreviviste, porque luchaste, porque amaste. No permitas que la ingratitud de alguien más, ni siquiera de tu hijo, defina tu valor. Mensaje final para todos los abuelos que nos ven. Si estás viendo este video y te sientes identificado con Don Roberto, esto es lo que quiero que hagas. Primero, reconoce que no estás exagerando. Si te sientes mal, hay una razón. Confía en tus sentimientos. Segundo, busca ayuda legal. En México existen abogados que se especializan en casos de familia. La primera consulta generalmente es gratis. Pregunta, infórmate sobre tus derechos. Tercero, documenta todo. Cada mensaje ignorado, cada llamada sin respuesta, cada vez que pediste ayuda y te dijeron que no. Guarda todo, puede servir como evidencia. Cuarto, habla con alguien, un amigo, un familiar, un terapeuta. No cargues este dolor solo, mereces apoyo. Quinto, establece límites. Di no, di ya basta, di esto no está bien. Usa tu voz, tienes derecho a defenderla. Sexto, recuerda que no estás siendo vengativo, estás siendo justo. Hay una diferencia enorme entre venganza y justicia. Don Roberto no quería venganza, quería dignidad, y la consiguió. Y Don Roberto se despierta en paz, duerme bien, sonríe más, no porque tenga una relación perfecta con Carlos, no la tiene, probablemente nunca la tendrá, pero porque finalmente se respeta a sí mismo, finalmente sabe que su vida tiene valor independientemente de cómo lo traten los demás, y esa es la verdadera victoria. No el dinero recuperado, no el departamento nuevo, no el negocio de repostería. La verdadera victoria es mirarse en el espejo y sentirse orgulloso del hombre que ve reflejado. Un hombre que se defendió, que puso límites, que exigió respeto, que nunca se rindió ante la injusticia. Ese es el legado de Don Roberto Hernández, y ese puede ser tu legado también. Para ustedes los jóvenes que están viendo esto, si eres hijo, hija, y estás viendo esta historia tal vez con incomodidad, tal vez reconociéndote en Carlos, déjame decirte algo, todavía estás a tiempo. Todavía puedes llamar a tu papá, a tu mamá, a ese abuelo que te crió, y decir gracias, te amo, lamento no habértelo demostrado. Todavía puedes ir a visitarlos, llevarles verduras, ayudarles con la renta, pasar tiempo con ellos, porque un día, y ese día va a llegar más rápido de lo que crees, ya no estarán, y te vas a quedar con el remordimiento de todo lo que pudiste haber hecho y no hiciste. No seas Carlos. No esperes a perderlo todo para valorar lo que siempre tuviste. Tus padres no son perfectos, ningún padre lo es, pero te dieron la vida, te criaron lo mejor que pudieron, merecen tu respeto, no tu dinero, no tus regalos caros, tu respeto, tu tiempo, tu presencia. Eso es lo único que realmente quieren. Don Roberto termina esta historia con un mensaje simple: la familia se construye con amor, pero se mantiene con respeto. Sin respeto no hay familia, solo hay biología, solo hay ADN, pero no hay vínculo real. Si tus hijos te respetan, eres bendecido. Cuida esa relación, nútrela, agradécela. Si tus hijos no te respetan, tienes una decisión que tomar. ¿Vas a seguir aceptando migajas o vas a exigir la dignidad que mereces? Don Roberto eligió la dignidad y cambió su vida. Tú también puedes elegirla. Nunca es tarde, nunca eres demasiado viejo, nunca estás demasiado cansado. Tu dignidad vale la lucha, siempre. Cierre final pero doma. Siempre final, cierre final pero doma. Siempre final pero doma.
cierre final pero doma, 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 Si esta historia te llegó al corazón, si te sentiste identificado, si te hizo pensar, te pido 3 cosas. Primero, deja tu like en este video. Ayúdanos a que más personas que necesitan escuchar este mensaje lo encuentren. Segundo, comenta abajo desde qué ciudad de México nos estás viendo. Cuéntanos si has vivido algo similar. Tu historia importa, tu voz importa, y nunca sabes a quién puedes ayudar al compartirla. Tercero, suscríbete a los consejos del abuelo, activa la campanita, porque cada semana compartimos historias reales como esta. Historias de gente que encontró su dignidad, que se defendió, que dijo ya basta y cambió su vida, porque ninguno de nosotros, ninguno, debería aceptar ser tratado como menos de lo que merece. Tu dignidad no es negociable, tu respeto no es opcional, tu valor no depende de nadie más. Y si alguien cualquiera, incluso tu propio hijo, no puede ver eso, ese es su problema, no el tuyo. Vive tu vida con la cabeza en alto, con dignidad, con respeto propio, como Don Roberto, como un guerrero silencioso que ganó la batalla más importante de todas, la batalla por su propia alma. Gracias por acompañarnos en esta historia. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, la dignidad siempre, siempre vale la lucha.